¿Qué significa que algo sea tuyo? Creo que cuando éramos niños teníamos muy claro lo que era este concepto. Si comprabas un juguete, era tuyo. Si comprabas un CD, era tuyo. Si comprabas un cassette, era tuyo. Tú sabías qué hacer con él. Prestarlo, venderlo, regalarlo, guardarlo en un cajón 20 años y acordarte que ahí estaba. Y luego pasó algo curioso. Primero dejamos de tener CDs y empezamos a migrarnos a MP3. Aún éramos dueños de algo, un archivo. Ya no era tan palpable y físico, pero éramos dueños de un archivo. Luego cambió y hoy ni siquiera tenemos esos archivos, solamente tenemos permisos, accesos a escuchar nuestras canciones. Y eso mismo empezó a pasar con películas, series, videojuegos, bueno, pues prácticamente todo. Y lo más curioso es que durante muchos años pensamos que era el futuro y estábamos de acuerdo, hasta que empezamos a preguntarnos, ¿qué es realmente nuestro? Entonces, vamos a hablar de eso. Hemos olvidado que durante mucho tiempo comprar algo era poseerlo físicamente. Como lo dijimos con CDs, películas, juegos, no había que preguntarnos si Netflix iba a seguir teniendo la película, si Spotify iba a seguir teniendo nuestra canción. No teníamos que preguntarnos si una tienda digital iba a cerrar para poder utilizar nuestros videojuegos. Tenías el disco, lo ponías, lo utilizabas y listo, no había más que hacer. Tú decidías qué hacer con ese disco. Y creo que todo esto ha cambiado tan pronto y tanto que por eso hoy en día existen muchas comunidades de gente que colecciona Blu-rays, CDs, vinilos. Y creo que muchas personas entendieron antes que nosotros esto. Si no tienes una copia física que puedas conservar, en realidad, pues dependes de alguien más para conservar lo que tienes. Entonces, pues no es algo nuevo. En videojuegos tenemos años que pasa de esta manera y por eso salió la preservación de los videojuegos, donde páginas, lugares tratan de guardarlos a futuro para que no tengamos esta dependencia de si alguien los quiere desaparecer. Pero bueno, aquí entra algo interesante. Tanto Sony, Microsoft, Nintendo, Apple, Google, todos tienen tiendas digitales y cuando compras algo ahí, tienes el producto, tienes el acceso, pero no necesariamente tienes un objeto físico, tienes un permiso. Ya no estás comprando una caja, ya no estás comprando el CD, lo que tiene el CD. Simplemente estás comprando una licencia, un permiso para utilizarlo. Y eso vaya que cambia muchísimo las cosas. Pero no quiero sonar como que todo está mal. O sea, vamos a iniciar un poquito atrás en todo esto. Porque no siempre esto fue malo. De hecho, honestamente al principio fue algo maravilloso. Los que crecimos en los 90s nos tocó, bueno, 90s, principios de 2000, nos tocó perfectamente entender por qué la digitalización fue buenísima. Porque en aquellos tiempos, si querías ver una serie de otro país, era imposible. Un disco de una banda europea nunca lo ibas a conseguir. Un videojuego que nunca había llegado en México no lo ibas a conseguir. Entonces, no podías tener acceso a varias cosas. Y de ahí nació mucho el tema de la piratería, ¿no? El ir consiguiendo cosas que no te iban a dar en tu país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza la digitalización de todo este concepto. Entonces se vuelve mucho más accesible una serie, un anime japonés, poderlo ver en México, una banda que sacó una canción en Europa, conseguirla en este momento. Entonces, la digitalización nos dio un acceso que parecía preciado a todas estas cosas que no obteníamos. Entonces, fue muy sencillo empezar a conseguirlos legalmente porque ya no teníamos que esperar meses, días, años y ver si alguien quería traer lo que estábamos buscando. Simplemente una página y listo, lo conseguíamos. Entonces, inicialmente esto fue una maravilla y luego creció a ser todavía más grande. Llegó el streaming y cambió todo. Porque una cosa era comprar algo digital y lo otro, ¿qué tal que ni siquiera necesitábamos comprarlo? Y ahí apareció el streaming, la época dorada de tener todo a la mano.
Netflix, Spotify, Apple Music, Game Pass, PlayStation Plus. Al principio era un sueño. Pagabas una cantidad pequeña y tenías acceso a bibliotecas enormes. Ya no necesitábamos poner el CD para escuchar la canción. No necesitábamos comprar el DVD. Simplemente en un catálogo ya estaba lo que necesitábamos. Igual, no tenías que gastar en un juego que no sabías que te iba a gustar. Lo podías probar. Si te gustaba, seguías. Y si no, se acababa. Todo estaba ahí. Era bellísimo, era hermoso. Yo creo que en ese momento fue donde todos nos enamoramos tan rápido del modelo. Teníamos todo a la mano, todo tan sencillo. Entonces se volvió tan sencillo tener todo que no nos dimos cuenta cómo fuimos a perder cosas. Pero también ahí es donde empieza el intercambio. Dejamos de comprar, de tener algo, para simplemente tener permiso a utilizar acceso a las plataformas. Y bueno, durante mucho tiempo no nos importó, porque teníamos acceso prácticamente a todo, hasta que empezamos a descubrir la otra parte del trato. Y aquí fue donde empezó la falla en la Matrix, porque poco a poco empezamos a notar cosas extrañas. Una canción que de pronto tenías en tu lista desaparecía. Una película que querías ver o que habías visto ya no estaba en Netflix. Una serie desapareció y empezamos a entender el tema de que había licencias que se perdían. Lo mismo pasó con videojuegos, que se terminaban de apagar servidores. Entonces nos dimos cuenta de algo muy fuerte. Alguien más controlaba el acceso a lo que tenemos. Y ojo, no estoy diciendo que cada cosa digital que compres va a desaparecer, pero poco a poco varias cosas han desaparecido. Entonces, cuando tenías el Blu-ray, no te tenías que preocupar que alguien la siguiera teniendo. Mientras tuvieras un reproductor donde ponerlo, la película la podías ver. Entonces, todo esto empezó a cambiar todavía porque dejamos de tener estas cosas y nos dimos cuenta de lo que era la nube, de lo que era la diversificación de contenidos, de lo que era la guerra de streaming. Entonces, poco a poco empezamos a darnos cuenta que no era tan sencillo, o estamos perdiendo esta sencillez y empezamos a entrar en algo que me gusta llamar esta jaula de oro. Porque al principio del streaming era algo muy hermoso de ya no necesito comprar todo, y fue verdad. El problema es que no nos dimos cuenta de la dependencia que estamos construyendo. Porque primero teníamos Netflix y era hermoso, casi todo estaba ahí. Pero luego llegó Disney Plus, HBO, Prime Video, Apple TV. De pronto había demasiadas plataformas y de repente ya no estaba todo en un solo lugar. Había que pagar muchas suscripciones y lo mismo pasó con la música. Algunas cosas no estaban en Spotify, otras estaban en Apple Music, otras estaban en YouTube Music. Dejamos de tener el control de un solo lugar para tener que empezar a pagar pequeñas microtransacciones de diferentes lugares para poder tener acceso a lo que queríamos. Igual con los videojuegos, Xbox, PlayStation, Switch. Se volvía una diversificación muy completa y ahora tenemos un problema mucho más extraño. Porque el nuevo problema es ¿en qué plataforma está lo que quiero ver, escuchar o jugar? ¿Tengo acceso? ¿Tengo que pagar? ¿Está en el servicio? ¿Está disponible en México? ¿No está disponible en México? Porque ya las licencias ya las pusieron por países. Entonces, esta dependencia de poder obtener las cosas, porque ya no tenemos nada física, ya no lo podemos conseguir, ya no está tan sencillo y los retos que vayan a una tienda de discos, películas, están casi muertas. Conseguirlo ya no es tan sencillo, ya es streaming y pagar la plataforma donde esté o recurrir a nuestra vieja amiga la piratería. Pero no solo eso, porque si decidíamos salir de algunos de estos servicios, pierdes tus listas, tus recomendaciones, tu historia de películas, el que podemos ver, la biblioteca, los amigos, los trofeos, tus hábitos, todo está ahí. Le dimos todo el control a estas plataformas sin darnos cuenta de lo que estábamos perdiendo. Entonces, ya no te preguntas, quiero dejar de pagar esta mensualidad y esta plataforma. Te preguntas, ¿qué voy a perder cuando deje de pagar esta plataforma? Y es por eso que la jaula se volvió una jaula de oro. Es muy bello estar ahí hasta que nos damos cuenta que salir no es tan sencillo. Y vaya que el problema no es lo digital. No quiero volver a la era de piedra donde teníamos que tener CDs, DVDs. No quiero volver a estar batallando en poner, quitar una película, andar consiguiendo si la puedo tener. Eso en realidad sí simplificó mucho las cosas. Entonces, más bien creo que
El problema es que abandonamos la propiedad de las cosas demasiado rápido y no ha existido un modelo que nos muestre cómo podemos seguir teniéndolo en el mundo digital. Porque el modelo era perfecto, pagabas poco, tenías acceso a demasiadas cosas. Entonces era sencillo. Pero con el tiempo, con la fragmentación que existió, con las empresas queriendo tener más dinero, con las empresas queriendo tener el poder de sus catálogos y no tener su lugar, los únicos afectados nos volvimos nosotros. Empezamos a pagar muchísimos servicios para poder ver algo. Entonces, la promesa del streaming de hacer más sencillas las cosas nos las complicó infinitamente más. Entonces, el problema no es que haya sido digital. El problema es cómo dejamos que este camino avanzara y perdimos absolutamente todo, la propiedad y la facilidad. Y creo que aquí voy a regresar un momento a la pregunta inicial. ¿Qué significa ser dueño? Porque la pregunta no es necesariamente si es mejor lo físico o lo digital. Creo que la pregunta real es qué significa ser dueño de algo. Porque creo que si pagaste por algo, debería ser tuyo. Y no lo que está pasando actualmente, que pagar simplemente nos da permiso de verlo y de tener una licencia que además te pueden quitar en cualquier momento. Podemos pagar por una película en internet y no significa que sea de nosotros. Significa que mientras el servidor esté vivo, mientras la empresa no tenga temas legales, mientras no exista una demanda, la película la podemos ver. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se junta? Ya perdimos nuestro dinero y el acceso a nuestro contenido. Lo mismo pasa con las canciones y lo mismo pasa con los videojuegos. El día de mañana que un server cierre, que la disquera tenga un tema legal, ya perdimos nuestras canciones y perdimos nuestros videojuegos a los que tuvimos acceso, a los que pagamos dinero y a los que se supone son de nosotros. Algo que no perdíamos cuando estábamos en la época de los discos. Entonces, si antes era el problema cómo conseguimos cosas, el problema de hoy es encontrar quién nos va a dar permiso de acceder a lo que compramos. Y cuando todo esto empezó, yo era el más feliz del mundo, déjense los digo. Porque incluso fui de las personas que utilizaron una VPN para poder instalar Spotify porque nomás funcionaba en Europa y en México no. Porque para mí significaba que me habíamos borrado muchísimas barreras que limitaban la capacidad de obtener cosas. Música, videojuegos, películas, series, libros, mil cosas que al menos como una persona que vive en México muchas veces era imposible obtener. Y con esta barrera que se quitó, todo estaba ahí, inmediatamente, sin batallar, sin estar buscando en lugares donde era incluso peligroso para nuestras computadoras estar buscándolo. Entonces, creo que la tecnología nos enseñó que podíamos tener todo a la mano. Y el problema es que simplemente nos convencimos que tener acceso a algo era prácticamente lo mismo que tenerlo. Y nos empezamos a dar cuenta que no es así. Y pasaron años para que nos diéramos cuenta de cómo dejamos de tener lo que pagamos. Entonces, aquí me sigo preguntando, el día de hoy, ¿qué significa ser dueño de algo? Pero lo más importante es, me gustaría escuchar su opinión. Los leo en los comentarios.